¿Cómo andan, queridos teófilos? ¿Cómo andan, queridas teófilas? Nos toca empezar a ver los sacramentos en general. La clase pasada hemos hecho una introducción muy básica al gran como contexto hermenéutico, el marco de interpretación de los sacramentos, y por eso hicimos una introducción, nos introdujimos a la liturgia, ¿no? Una palabra, un vocablo griego que hacía referencia al servicio público, al servicio del otro, ¿no? En ese gran contexto grecolatino que estaba en tiempos de Jesús y de los primeros cristianos. Hoy vamos a hacer, en primer lugar, un repaso de lo anterior. En segundo lugar, vamos a trabajar con los sacramentos de iniciación en general. Si recuerdan, igual lo vamos a ver hoy, hay tres tipos de sacramentos: sacramento de iniciación, sacramento de curación y sacramento de vocación o servicio. Vamos a ir con los primeros. Como dice su nombre, en realidad hace referencia a ritos de iniciación, como cualquier grupo social. En general, uno podría decir, tiene ciertos ritos de iniciación y sobre todo las religiones alrededor del mundo. El cristianismo no es la excepción y por lo tanto tiene sus propios ritos que fundamentan, dan acceso y fundamentan su confesión de fe. Para luego sí profundizar en el bautismo, que es el primero de los grandes ritos de iniciación. Por eso voy a abrir las notas de clase, me voy a achicar a un costado y vamos a empezar a charlar acerca del primero de los temas que les dije acerca de la clase. Voy a seleccionar el marcador. Entonces, como les comenté, vamos a trabajar sobre los sacramentos de iniciación cristiana. En la clase pasada hemos comenzado a estudiar el segundo bloque de la materia. Si recuerdan, esta materia se encuentra dividida en tres grandes partes. Ya hemos visto toda la primera parte con algunas preguntas acerca de la Iglesia y nos empezaba a tocar a responder la gran pregunta de ¿qué es lo que celebra la Iglesia? Y decíamos que si bien es una pregunta más dentro de las preguntas del programa, la extensión particular de la temática que tenemos que ver nos muestra que es un bloque importante dentro de la materia. Y esa extensión temporal que va a tener el tema de los sacramentos, obviamente encuentra su correlación en el corpus teológico de la Iglesia. Entonces, vamos a tener que preguntarnos qué son los sacramentos para tener tanto peso dentro de la Iglesia y por lo tanto que debamos prestarle varias clases para poder entender de qué se trata y responder esta pregunta de qué es lo que celebra la Iglesia. Ningún cristiano puede negar que en los sacramentos se encuentra la fuente de la gracia, de la vida trascendente, podríamos llamarla así, y el fin o destino de la vida de todo ser humano. Es como el principio y el fin. Y vamos a ver por qué es el principio y el fin de la vida cristiana. Los sacramentos en general se celebran en el ámbito del modo de estar siendo litúrgico de la Iglesia, ¿no? Esto es lo que decíamos, la Iglesia se siente al servicio del mundo. Una forma de servir al mundo es justamente en su modo de estar siendo litúrgico, es ese modo de servir a la humanidad mediante la celebración de las celebraciones litúrgicas y entre ellas los 7 sacramentos o las celebraciones de los 7 sacramentos se destaca por encima del resto, ¿no? Donde la celebración de los sacramentos implica un disfrute, un compartir con la liturgia celestial de la Iglesia celeste que ya contempla a Dios cara a cara. Si recuerdan, como les dije, la palabra liturgia proviene de una palabra griega que hace alusión al servicio público. La Iglesia, la comunidad de bautizados, entiende que con su predicación y su obrar en la vida diaria sirve a la humanidad. Y con la liturgia la va a servir de una forma bastante particular, ya que como dijimos en la clase anterior, es el propio Cristo el que se manifiesta a través y obra por medio de los signos o sacramentos.
Va a obrar el propio Cristo a través de la Eucaristía, va a obrar el propio Cristo a través del bautismo, va a obrar el propio Cristo en el sacramento de la unción de los enfermos y el propio Cristo en el matrimonio y en el resto de los 3 sacramentos que quedaban por nombrar. Más allá de que el ministro que presida la celebración de ese sacramento, el cura, el diácono, el obispo, no sean santos. Es decir, la efectividad de los sacramentos, como obra el mismo Cristo, no depende de quién lo esté celebrando, sino que la gracia le proviene justamente de este mismo Cristo que se está manifestando a esta comunidad de reunidos, a esta comunidad de bautizados que es la Iglesia. Los sacramentos pueden ser entendidos como signos visibles de la gracia invisible. Esta es una frase que se le atribuye a Pedro Abelardo, un filósofo teólogo de la época medieval, siguiendo a San Agustín, ¿no? ¿Qué es un sacramento? Podemos decir entonces un signo visible de la gracia invisible. En tanto signo, va justamente a significar otra cosa más allá de lo que es en sí mismo. Piensen, por ejemplo, el agua, que como signo o como símbolo puede representar pureza, puede significar vida, puede significar limpieza, puede significar cualquier otro tipo de significados que ustedes le puedan llegar a dar. Pero no solamente significa algo, o sea, cuando nos bautizan no estamos significando o intentando representar como una especie de obra de teatro que la gracia nos está limpiando, que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, que nacemos a una vida nueva, sino que está sucediendo eso mismo que está significando. Es decir, el agua del bautismo nos purifica realmente del pecado original, el agua del bautismo nos incorpora a la iglesia, el agua del bautismo nos permite nuevamente la comunión con Dios, el agua del bautismo nos hace nacer a una nueva vida, ¿no? Una vida espiritual de alguna manera. Permite entrar en comunión con Dios nuevamente. Entonces son signos, pero son signos particulares. Son signos que no solo significan, sino que realizan, actualizan, hacen presente, generan el efecto de aquello que significa. Estos pueden ser divididos en 3 tipos, como ya les dije al principio. Sacramentos de iniciación cristiana, que como vamos a ver tienen que ver con el fundamento de la fe. Los sacramentos de curación o sanación, que tienen que ver con acompañar a la persona enferma o a la persona que se encuentra dañada, lastimada, en sus relaciones, ¿no? Por eso el sacramento de la reconciliación, que obviamente va en busca del perdón de los pecados, pero más allá de la palabra pecado, que muchas veces está como denotada, mal entendida o demás, en realidad hace referencia a nuestro modo de relacionarnos con los demás, que a veces se lastima, ¿no? Eso pasa en la vida cotidiana, que lastimamos a otros y otros nos lastiman en todo sentido. Y por último están los sacramentos de servicio o de vocación, que tienen que ver con la dedicación de la propia vida de forma particular hacia una meta particular, ¿no? Encontrar el orden sagrado y el matrimonio, es decir, 2 modos de vivir la propia vida dirigida hacia un destino particular, ¿no? El matrimonio tendrá la misión básicamente de engendrar y a su vez también de educar a los propios hijos. El orden sagrado de predicar la palabra, de celebrar los sacramentos y de ejercer la caridad pastoral.
La unción de los enfermos y la reconciliación, como les dije, son parte de los sacramentos de curación y sanación. Y por último, que es con lo que empezamos, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación son parte de los sacramentos de iniciación cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que vamos a ver sobre todo con el bautismo, nos indica algo muy importante para tener en cuenta y comprender realmente qué son los sacramentos, ¿no? ¿Qué efectos tienen estos signos particulares por los cuales o mediante los cuales el mismo Cristo resucitado es el que está obrando? El catecismo nos refiere a una cuestión de suma importancia con respecto a los sacramentos. Esto nos ayudará a entenderlos un poco más como corresponde, a saber, no solo como actos concretos que se realizan en un momento de la vida y nada más. Es decir, no solo como el acto de entrar a un templo, presenciar o celebrar el bautismo o recibir el sacramento del bautismo y salir del templo y ahí se acabó el rito, ahí se acabaron los efectos del bautismo. Tampoco implica ir a la celebración de una Eucaristía, a una misa, recibir la Eucaristía e irse y nada más. Los sacramentos no son solamente momentos concretos donde se manifiesta la gracia, sino que a su vez también implican un proceso de preparación y a su vez un proceso de actualización, un proceso de interiorización, un proceso de hacer progresar aquello que se recibió en ese momento concreto. Los 7 sacramentos, va a decir en el número 1210 del Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, va a decir los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Hay una relación entre fe y vida, ¿no? Esto que le estoy marcando acá abajo. Hay una relación entre fe y vida. Todas las etapas del cristianismo, todas las etapas del ser humano se encuentran de alguna manera asistidas en los distintos momentos importantes de nuestras vidas por la gracia. Y estos 7 sacramentos vienen en ayuda de esos momentos decisionales o de esos momentos especiales, buenos o malos, de la vida del ser humano. Por ejemplo, el bautismo tiene que ver con el nacimiento, los de curación van a tener que ver con los momentos de la enfermedad, y el matrimonio y a su vez también el orden sagrado, como les dije, con dedicar la propia vida hacia algo más. Hay un presupuesto muy conocido en el ámbito teológico que nos puede ayudar a comprender mejor esta relación de fe y vida. Hay una especie de frase conocida que dice algo así, como la gracia supone la naturaleza, lo sobrenatural supone lo natural, lo trascendente supone lo inmanente, ¿no? De alguna manera lo que estamos queriendo decir es que la gracia viene en ayuda de lo que ya está. Y no solo que la ayuda, sino que la lleva a su plenitud. Busca realizarla. En otra palabra, busca salvarla. Recuerden que salvación tiene que ver más que nada con una planificación. Planificación en todo sentido y no una planificación meramente individual, propia, sino que lo que se salva en general es la comunidad, ¿no? Nos salvamos como parte del cuerpo de Cristo. O sea, implica una dimensión social, a eso voy, ¿no? Obviamente el que se salva es la persona concreta. Yo no soy tan responsable en algún punto de gente que no conozco, pero sí, obviamente que tengo una responsabilidad social para con toda la humanidad. A eso me refiero. La fe presupone la vida en este sentido, ¿no? Lo natural es presupuesto de lo sobrenatural. La vida en proceso de realización es asistida por la gracia. Y la gracia, una vez que actúa en la vida, nos ayuda de alguna manera a vivirla mejor. Y vivir mejor la vida ayuda a comprender mejor cuál es el misterio al que está llamado el ser humano. Es decir,
el misterio de lo trascendente, ¿no? Es una especie de circularidad hermenéutica que se da en la fe y la vida. Los sacramentos realmente, como decíamos, actúan en aquellos que los celebran, no como meros símbolos de algo trascendente, sino que opera lo trascendente en el orden de lo inmanente, en el orden de lo natural. Y está relacionado, como decíamos, con todas las etapas de la vida de una persona común y cualquiera. El bautismo se encuentra relacionado y nos ayuda a comprender el proceso de nacimiento, el venir a la vida en todo sentido. No solamente en el venir a la vida de la gestación, sino obviamente en el vivir una nueva vida. ¿No? Es un acontecimiento, como le sucedió a Cristo, que modifica nuestra forma de vivir. El bautismo tiene que ver con una transformación de nuestra mentalidad, una transformación de nuestro ver la realidad. Ya la vemos con Dios como horizonte y no sin Dios, y que por lo tanto todos los horizontes son posibles y podríamos caer en un relativismo, ¿no? La Eucaristía está relacionada con aquel proceso de relación del ser humano con los otros. De hecho, fíjense y con el otro con mayúscula, ¿no? De hecho, fíjense que en lo estándar, en lo común, los niños reciben el sacramento de la Eucaristía o lo celebran por primera vez a los 8, 9, 10 años de edad. Es de alguna manera en ese primer proceso de socialización que se está dando en la escuela, ¿no? Es en ese ir aprendiendo a convivir con otros, ¿no? No es tanto el acento en esas etapas de pedagógicas, el contenido conceptual propiamente dicho, sino más bien ese proceso de socialización, de saber que vivo en una sociedad con otros, que hay valores que debo respetar, que hay derechos y que hay obligaciones también que cumplir. La confirmación, ya estamos hablando en un proceso estándar del proceso de sacramental de unos 14, 15, 16, 17, 18 años, ¿no? La confirmación actualiza la consagración del bautismo y nos unge con el Espíritu Santo para la misión. De alguna manera nos hace reflexionar y nos ayuda a pensar cómo debe ser vivida la vida. Un chico de 14, 15, 16, 17 años está pensando o empieza por la cuestión de la escuela también a pensar, porque empieza el segundo ciclo de la secundaria, a pensar sobre su destino, a pensar sobre lo que quiere llegar a ser. En el medio podrán pasar cientos de cosas, no necesariamente porque estudie una orientación más a lo natural no pueda ser un contador ni viceversa. Pero básicamente empiezan las primeras cuestiones, empiezan los enamoramientos, empieza el deseo de saber qué quiero hacer con mi vida, ¿no? De hecho, a los 17 y 18 años se encuentran frente a la pregunta de a dónde voy a trabajar, qué voy a estudiar, cómo sigue la cuestión después de la escuela. La unción de los enfermos nos va a hablar obviamente del momento de una enfermedad y de todas las fragilidades del ser humano que éste puede vivir. Nos habla de la dependencia de los demás, nos habla de nuestros límites, nos habla de que no podemos controlarlo absolutamente todo, de que somos dependientes de alguna manera, ¿no? Viene a asistirnos la unción de los enfermos en ese momento particular. No implica claramente una sanación física, porque si no, no habría muerto todo aquel que hubiera recibido el sacramento de la unción de los enfermos a un determinado tiempo, no habría muerto, ¿no? No se trata de eso, la unción de los enfermos, sino que se trata de fortalecer la salud en general, acompañar ese proceso de la enfermedad. Eso no quita que puede haber manifestaciones extraordinarias de Dios donde la persona se sane de forma milagrosa, ¿no? Pero no es lo común, no es el accionar estándar
del propio Dios. Y si sucede es como un signo, si sucede es un signo de lo que está del reino que ya está operante, ¿no? A la manera de los signos o de los milagros que Jesús hacía en la Biblia. La reconciliación o penitencia nos habla de nuestro modo de relacionarnos con los demás. De hecho, en esa fragilidad, en ese dinamismo donde a veces uno lastima y es lastimado en la relación con el otro. Lastimaduras que en algún punto, o heridas o acciones que no solamente pueden llegar a ser del índole psicológica, que no solamente pueden llegar a ser de un orden emocional, sino en el peor de los casos se manifiesta también de forma física, ¿no? El sacramento de la reconciliación viene de alguna manera a ayudarnos a comprender esos procesos, a reconocer que el ser humano no está para agredir, ni para violentarse, ni para romper relaciones con el otro, sino que justamente para hacer vínculos, para hacer comunión y juntos poder llegar al misterio de lo trascendente y planificar la vida de la comunidad humana. El orden sagrado nos habla específicamente, y el matrimonio, como decíamos antes, de destinar la vida para algo en particular. No es una decisión de vida importante en la vida de cualquiera. Con solo pensar de que nos marcan de un momento hasta el final de nuestra muerte, o hasta el final de nuestra vida con la muerte, mejor dicho, esto nos implica ya que son momentos importantes, decisionales de cualquier persona, ¿no? Convivir con otro o dedicarse a la acción pastoral de forma particular, de alguna manera siendo configurado con este Cristo cabeza. En general podemos decir que los sacramentos acompañan la vida de la persona humana desde su nacimiento hasta su muerte, como instancias específicas donde la gracia va actuando. Pero ojo con creer, como les decía antes, que solamente la gracia actúa en el momento en que se celebra el rito y ahí ya llegó como todo el paquete de la gracia, se descargó la película de internet y de alguna manera entonces ya podemos verla por completo. En realidad la gracia de alguna manera opera de forma extraordinaria, obviamente a través del sacramento, pero hay que estar preparado y hay que obviamente después hacerla crecer, ¿no? Hay que hacerla progresar, hay que darle el espacio necesario para que Dios siga operando, obrando en la vida de cada uno. Ojo con comprender entonces los sacramentos de forma estática o de forma sincrética, como que sucede en un momento particular y ya está. Es verdad que cuando recibís el sacramento del bautismo, a partir de que lo recibiste, sos bautizado, pero el proceso es para adelante. Hay un proceso de preparación, pero hay un proceso para adelante. Lo mismo sucede con la Eucaristía. De nada sirve ir todos los sábados a la tarde, los domingos a misa y salir y ser la misma persona. Claramente lo que implica, o para poder hacer crecer eso que sucede el domingo, es para vivirlo durante toda la semana, hasta el próximo domingo y así sucesivamente, haciendo crecer la gracia día a día, escuchando la palabra y estando al servicio de los otros. Una última cuestión introductoria antes de pasar a los sacramentos de iniciación y específicamente al bautismo. La tradición y el magisterio de la Iglesia nos refieren que los sacramentos son signos instaurados por el propio Cristo. Es decir, Cristo puso los fundamentos de los sacramentos, no es un invento de la Iglesia, a eso voy. Por eso vamos a encontrar a lo largo de las escrituras del Nuevo Testamento distintos signos, fundamento de los signos sacramentales. La Eucaristía claramente la encontraremos en la Última Cena, el bautismo de Jesús es fundamento del bautismo, a su vez también ese envío que hace a bautizar a los demás, por ejemplo, al final del Evangelio de Mateo, cuando habla de las realidades del matrimonio en las bodas de Caná,
cuando habla de seguirlo a él, cuando configuró el grupo de los 12 como fundamento del sacramento del orden, con los signos de curación que hacía Jesús como sacramento de la unción de los enfermos, cuando perdonaba los pecados en nombre de Dios, hablamos también del sacramento de la reconciliación, y así sucesivamente si es que me faltó algo. Vamos a terminar entonces esta primera parte de la clase para hacer una breve introducción a los sacramentos de iniciación en general y sí enfatizar o enfocarnos específicamente en el sacramento del bautismo, respondiendo algunas preguntas básicas para poder comprenderlo un poco mejor. Nos vemos en el próximo video con los sacramentos de iniciación y con el bautismo específicamente.